este virus ha puesto en vidriera, ha puesto sobre la escena pública el descuido que existe en nuestra sociedad y el olvido hacia las personas mayores. Pero no solo eso, sino hacia lo que se entiende como figura del Estado, como ente rector de nuestra sociedad, de poder regular, acreditar ese tipo de instituciones. Eso es lo que fundamentalmente ha pasado cuando en nuestra región ya sabíamos que el virus entraba igual y no solo por el hecho de cancelar las visitas íbamos a prevenir el ingreso del virus, sino que el virus estaba ingresando a través de los trabajadores. Y sabemos perfectamente que esa falta de acreditación se refleja en la formación, en la capacitación de esos trabajadores. Entonces, hemos visto un escenario que ha sido muy cambiante y que hoy, ya después de 6 meses en Argentina, al menos de confinamiento, en 8 meses de pandemia, tenemos que entender que lo que hemos logrado es, primero, inculcarle mucho miedo, mucha angustia a las personas mayores. Hemos vulnerado en muchos casos sus derechos, el derecho de decidir, el derecho que tenemos y que nos gustaría a cada uno de nosotros que se nos respete hasta el último día de nuestras vidas. Hay algunas investigaciones y algunos estudios que han sido muy interesantes. En Buenos Aires, particularmente, hubo un hecho que fue muy notorio. Ocurrió, si mal no recuerdo, a mediados de abril, cuando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, para que ustedes se den una idea, tiene aproximadamente 3,5 millones de habitantes, al mismo tiempo hay otro 1,5 millones que entra y que sale diariamente. Es, junto con la ciudad de Mar del Plata, el núcleo urbano más envejecido, demográficamente hablando, de Argentina. En la ciudad de Buenos Aires, el 22-23% de las personas que la habitan son mayores de 60 años. Es la ciudad donde se estima que hay mayor número de centenarios. Se calcula que cerca de 700, 650 personas de Buenos Aires tienen más de 100 años. Bueno, ahí lo que ocurrió fue que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires intentó imponer una medida por la cual toda persona mayor de 70 años debía llamar a una línea de gobierno para informar que iba a salir de su casa. Algo que a simple vista suena muy ridículo porque es prácticamente imposible de llevar a cabo, Cumplir, ¿no? pero que al mismo tiempo llevó a un costo político que sinceramente yo no entiendo cómo las autoridades no lo midieron, porque toda la opinión prácticamente pública se les puso en contra. Y fundamentalmente un grupo de personas mayores notables de la cultura, del espectáculo, que decían, a ver, 70 años ya sabemos cuidarnos, ¿no? Entonces, a partir de ahí hubo un tema muy notable, muy importante. Inclusive se han visto conductas muy similares de parte de las personas mayores en países como España, en países como Francia, porque creo que todos coincidimos, porque estudiamos este aspecto, de que si hay alguien que sabe cuidarse y que entiende del riesgo de la vida son las personas mayores. Entonces, ustedes fíjense, después de todo esto, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires decidió armar un grupo de expertos de alguna manera que los pudieran asesorar, pero ya era tarde, ya el costo político se había pagado. Tuve la posibilidad o tengo la posibilidad de ser parte, no sé si tuve o tengo, porque ya hace como 3 meses que este grupo no tiene novedad ni de reuniones ni de mensajes por WhatsApp. Se ve que las prioridades ahora pasaron para otro lado. Pero bueno, en su momento nos convocaron. Éramos o somos cerca de 13, 14 personas, de los cuales 4 o 5 somos expertos o expertos de alguna manera independientes, o sea, no tenemos ni afiliación política ni antecedente de gestión. Um, y bueno, dentro de esas cosas que se han hecho, por ejemplo, yo les puedo dar unos datos que me parecen muy interesantes en relación a lo que usted me preguntaba, Mercedes, que es de la ciudad, por supuesto, de Buenos Aires. Es un estudio que se hizo, una encuesta sobre más de 2.000 personas mayores, donde básicamente dicen que la necesidad de salir de sus casas persiste independientemente de que el gobierno les dé asistencia. O sea, independientemente que el gobierno les lleve comida, les haga los trámites, le pague las gestiones, la gente sale, la gente mayor. Y más del 50% de estas personas mayores encuestadas salen entre 1 y 3 veces por semana. Ustedes me dirán, ¿a qué salen?
¿Saben lo que contestan? Salen por la necesidad de salir a tomar aire. O sea, es gente que necesita estar fuera de sus casas. Y esto es lo que a veces la política pública no entiende. Saben perfectamente ellos que la situación es grave y que lo mejor claramente es estar en sus casas, pero les molesta ser infantilizados. Que este es otro tema que ocurrió durante el encierro o que está ocurriendo durante el encierro. Sé que allí en Perú hace 24, 48 horas se aprobaron nuevas medidas de confinamiento, particularmente focalizadas hacia las personas mayores, me ha llegado esa información, y que no hacen más que infantilizarlos, que vulnerar sus propios derechos, ¿no? Y las personas mayores en esta encuesta de Buenos Aires señalan al gobierno y a los medios de comunicación como los principales responsables de esa infantilización. Y entienden que el quedarse en domicilio se está transformando en una prisión domiciliaria. ¿Mm? Están viendo que hay una carga de responsabilidad hacia ellos, cuando en realidad ellos son las víctimas. Y esto es algo muy curioso porque lo estamos viendo con esta segunda ola, con este rebrote que hay en Europa. Hoy sabemos que Francia, Reino Unido, España, Alemania están fundamentalmente muy golpeados por esta segunda ola. Y esta segunda ola se genera, porque además el dato duro de las internaciones, de los ingresos hospitalarios nos lo están mostrando, se genera a partir de la gente joven, que casualmente o curiosamente es la gente joven que dice: extraño no ver a mi abuelo, extraño no ver a mis padres, pero son los mismos que después se van al bar a la tarde o a la noche y se juntan con sus amigos y ahí se producen los contagios. Hace 24 horas, por ejemplo, en España hubo un contagio a partir de una fiesta privada en una residencia universitaria a la que asistieron 20 personas y el gobierno hoy tiene que hacer un rastreo en más de 700 personas vinculadas a ese grupo de 20 que hicieron una fiesta. Entonces, lo que tenemos que entender que a esta altura del partido, después de 6 meses de encierro, las personas mayores siguen siendo más que nunca las víctimas y no los responsables. Y tenemos que entender que ya a esta altura del partido, la forma de prevenir estos rebrotes en países como los nuestros, porque ni Venezuela, ni Perú, ni México, ni Argentina son países de Europa. O sea, son países donde no se está rastreando, donde no se está siguiendo a los contactos, donde no hay instituciones hospitalarias, donde el sistema de salud no se preparó para todo esto, donde hay mucha más pobreza y desigualdad. Entonces, lo que países de Europa de alguna manera limitaron, solucionaron en 2 meses y medio, que fue esa primera ola, fíjense nosotros aquí en América Latina hace cuánto la estamos sufriendo y todavía las curvas no están bajando. Porque también hay una realidad que a mí me parece importante. Todos los gobiernos del mundo, todos los gobiernos del mundo han mentido sobre los números. Todos. No hay uno que haya dicho la realidad, porque inclusive ellos mismos las desconocen, porque no han estado preparados para esto. Entonces, tenemos que pensar, por ejemplo, aquí en México. Aquí en México, la verdad, ya es muy poca la gente que cree las cifras oficiales. Y un reflejo de eso es que hace 3 meses atrás, la conferencia diaria que se daba por internet a las 7 de la tarde, desde la Secretaría de Salud, la veían miles de personas. Y hoy apenas son unos cientos. Pero además, si por ejemplo uno escucha los reportajes que le hacen a los empleados de los cementerios, que dicen que habitualmente ellos tenían un promedio de 6 servicios de cremaciones diarias y hoy están arriba de 20 o de 25, los números no cierran. Creo que estamos todos de acuerdo en eso. Entonces, me parece que ahí es importante entender qué fue lo que pasó desde el inicio, dónde estamos ahora y qué es lo que se viene, porque tenemos que empezar a preparar a esas personas mayores. O sea, nosotros de alguna manera lo intentamos y algunos de ustedes han sido parte de lo que dimos en llamar esa campaña de comunicación responsable, que son una colección de videos cortos de 1 minuto y medio, llevamos 35, los pueden encontrar en el canal de YouTube Nueva Longevidad, donde distintos especialistas de la región, desde México, Argentina, España, Portugal, y con distintas especializaciones como psicogerontólogos, comunicadores, médicos, han dejado mensajes con la idea de llevar tranquilidad a las personas mayores. Um,
Le cierro este comentario con una cuestión más. Las investigaciones muestran que, que en muchas personas mayores se han visto muy poco modificados los hábitos, porque la realidad es que muchas personas mayores pasan la mayor parte del día en sus casas, por lo cual el encierro de alguna manera a muchos de ellos no les afectó demasiado. Pero es nuestra tarea diferenciar, señalar y mostrar que una cosa es el hábito y otra cosa es el estado emocional. El estado emocional es muy distinto. Me permito sugerirles la revisión sobre los efectos psicológicos y en la salud mental de lo que significa el confinamiento, un paper que se publicó en el Lancet, que es una de las revistas más prestigiosas del mundo. Acá lo tengo. Pueden, si quieren, yo después se los envío por PDF o por... Te lo agradeceremos. Bueno, y ahí está muy claro lo que sucede. O sea, la alteración de la salud mental, que puede pasar desde un suicidio hasta una angustia y hasta una tristeza, o lo que es la depresión, tiene que ver con la longitud del encierro, con el periodo de tiempo prolongado de encierro que se traduce en restricción de libertades. Y vuelvo con esto, fíjense, más de la mitad de los 2.000 encuestados en la ciudad de Buenos Aires salen de su casa entre 1 y 3 veces. Los hombres más que las mujeres. ¿De acuerdo? Entonces, me parece que sigue existiendo, y en estas situaciones más que nunca, el gap, la brecha entre la academia, el dato duro, lo que se sabe realmente, y las decisiones que toman estos políticos, que tienen una métrica diferente, porque ellos miden en votos, ¿no? Y yo creo que esto es muy interesante, porque como referentes tenemos una tarea muy importante desde el punto de vista social. ¿Mm? ¿Puedo decir algo? Sí, sí, un momentito. Un momento. Sí, doctor, en realidad el tema, el comentario que nos hace es interesante, ¿no? Aquí en el Perú se han hecho también algunas intenciones de llegar a saber qué posición tenían los adultos mayores, ¿no? Y observábamos que ellos también salen, ¿no? Salieron poco, no tenemos todavía porcentajes para poder hablar con porcentajes, pero lo que observábamos era que sí salían, eran los que más cumplían las reglas y las normas que se había dictado. Salían bien protegidos, o sea, había más respeto a la norma, ¿no? Y también creo que ese es un punto importante de rescatar, que las personas mayores debe ser por el nivel de educación, por la edad que tienen, por lo que traen ellos como historia de vida, somos, diré, porque yo soy también ya parte de ellos, más respetuosos de las normas, de las reglas que se dictan para la convivencia, ¿no? Entonces, ellos, por esas razones, entienden injusto esta situación del no salir, ¿no? Pero también comprenden que ese no salir significa cuidar su salud, ¿no? Pero hay datos Sí, como esos muy importantes, ¿no? sí, inclusive ese paper habla muy bien que los estudios que se han hecho muestran que en general las personas mayores suelen soportar y suelen llevar mucho mejor, digamos, el encierro que las personas más jóvenes. Pero hay un tema, a mí me parece que hay un tema que es muy importante que no podemos obviar. Es razonable, es razonable que se mezcle política con, digamos, salud pública. Pero en este caso la realidad es que se ha politizado demasiado. Porque parecería ser que si uno, como académico, o mire lo que le voy a decir, como ciudadano, opina diferente a lo que un gobierno está imponiendo, se convierte en una anticuarentena. Y esto no es así. Esto no es así. O sea, porque a mí me parece que algo que comenzó como una crisis, que claramente fue un tema de salud, una crisis sanitaria, hoy, y en todo el mundo prácticamente, se ha convertido en una crisis social. Porque hoy tenemos que pensar qué peso tiene, qué carga de sufrimiento y de mortalidad tiene el virus específicamente. También sabemos
que hay, digamos, una disminución, por ejemplo, por las muertes, el sufrimiento que implican menos accidentes de tránsito porque la gente conduce menos contaminación ambiental. Todo eso tiene números, todo eso se traduce en números. Lo que pasa es que no se dice, pero tampoco se está diciendo que hay falta de tratamiento en los pacientes diabéticos, en los pacientes Sí, hipertensos, en aquellos sí. que tienen deterioro cognitivo y no tienen el estímulo terapéutico, o en los chicos con síndrome de Asperger, por ejemplo, que tampoco están siendo estimulados, ¿de acuerdo? O por ejemplo, en el 40 o 50% de las consultas oncológicas por accidentes cerebrovasculares, por crisis coronarias, que no están asistiendo. Esa gente se sigue enfermando, sigue sufriendo y se sigue muriendo. Sin hablar, por ejemplo, y Abigail está ahí conectada, ella me comentó el otro día que en Querétaro, que es la ciudad de México que más está creciendo, está cerca del 8-10% de crecimiento anual, las tasas de suicidio de jóvenes menores de 30 años en el primer semestre de este 2020 se duplicaron respecto a las del año pasado. Entonces todo esto, a ver, todo esto hay que verlo no con la lente infectológica, esto tiene que verlo con una lente social, donde tiene que haber antropólogos, psicólogos, economistas, especialistas en desarrollo social. O sea, esto es algo muy grande para dejárselo en manos de políticos improvisados, ¿de acuerdo? Entonces, me parece que ahí está la generosidad que puede tener un país, con sus instituciones, de poder dar lugar a poder escuchar opiniones divergentes, a poder integrar, ¿sí? Porque yo creo que en nuestra región, gran adolescencia o hemos adolecido de no ver lo que pasó en otros países. Y esto es la posibilidad que nos da vivir en una aldea global, en tiempo real, es ver qué está sucediendo en otros países. Así es. Así que a Así. mí me parece que es muy grave la situación que hoy estamos viendo, porque en nuestros países, en América Latina, no estamos encontrando la salida. Esa es la realidad. Y hoy los números lo respaldan. Argentina es modelo de eso lo que está pasando en Argentina. O sea, hay 200 días de encierro, no se preparó el sistema sanitario, se está quebrando económicamente lo poco que quedaba del país y sigue la gente encerrada al borde del desquicio, porque la gente, bueno, ahí está Ruth, está Flora, que están en Argentina, y saben perfectamente porque ellas interactúan en las Claro. cátedras, en sus grupos, y saben que la gente la está pasando muy mal. Sí, es un tema que da para muchísimo más. Ruth, ¿quería decir algo? No, esto con respecto a lo que Diego decías de comunicación responsable, ¿no? Que se ha hecho toda una campaña de terror, ¿no? De miedo, y que por todas que se ha hecho desde el gobierno y desde los medios, ¿no? Para cumplir, digamos, con este encierro, pero por otro lado, la salud pública ha dejado abandonado a los adultos mayores y a lo que implica esto, en el sentido, como él decía, de no atención, ¿no? No los atienden. Por ejemplo, en PAMI no hay atención a los pacientes ni tratamientos en este momento porque tienen miedo que se contagien, entonces se terminan enfermando o muriendo de otra cosa, ¿no? Y la respuesta que vino tal vez más del ámbito académico, por ejemplo, en la Facultad de Psicología, ya ni bien empezó acá el encierro en marzo, armó un programa de acompañamiento y contención para adultos mayores en situación de COVID. Y ahí estoy yo como voluntaria, que lo coordina una gente de la facultad, que no tenía ni idea de lo que es gerontología. Entonces, bueno, les ayudé a armar lo que es una teleentrevista y cómo trabajar, que no es lo mismo, ¿no? Y la gente se anotó un montón porque PAMI también suspendió todos los tratamientos que tienen que ver con salud mental. En vez de reforzar ciertas áreas, entonces en realidad lo que es un abandono total y demuestra que no hay políticas públicas en lo más mínimo, ¿no? Que no va, este encierro, lo que sea de preventivo, no va acompañado de nada, sostenido por nada. Gracias, es una situación muy, muy parecida a la que vamos viviendo. Luigi, ¿tú tenías Sí. una pregunta para el doctor? Así, bueno, sí, un tema muy frecuente es escuchar sobre las generalizaciones, ¿no? Que se emplean. Por ejemplo, yo recibo muchas informaciones con respecto a las personas mayores y con una serie de recomendaciones
¿no? Referidas a su salud y a otras cosas, pero que no diferencian, pues, en un grupo etario tan heterogéneo, porque sabemos que el envejecimiento es tan diverso, tan heterogéneo que me sorprende que podemos manejarnos digamos, con esos conceptos tan absurdos, ¿no? De generalizar en ese extremo, ¿no? O sea, personas que pueden estar en un estado atlético y saludable comparadas con otras personas que están en absoluta dependencia, porque en el grupo de personas mayores hay de todo, ¿no? No se puede, no podemos manejarnos de esa manera, o sea, es increíble que todavía hay demasiada prensa, incluso artículos de profesionales de la salud, también en que se nota claramente una excesiva generalización, y esta generalización también afecta justamente en el tema de la pandemia, ¿no? Personas que son confinados, a pesar de que son personas que están en perfecta salud, que tienen todas las condiciones como para desenvolverse libremente, tienen que estar confinados por el hecho de tener 60 años. O sea, es un tema creo que importante que revisar, ¿no? Sí, completamente. A ver, yo creo que siempre cuando en política pública se buscan implementar o se piensan medidas, siempre se piensan de manera genérica. Pero si hay algo que no responde a esa cuestión genérica, dada la diversidad que implica el mundo de las personas mayores, son las personas mayores. Entonces, yo creo que hay que tomar con pinzas esas generalizaciones que muchas veces escuchamos de parte de gestores, de políticos y de medios, donde nos dicen o que las personas mayores están o muy bien o que las personas mayores están muy mal. La realidad es que tenemos de los dos. Tenemos de los dos, y acá lo que importa es ver cómo contenemos, cómo apoyamos, cómo acompañamos a los que están muy mal, porque hay personas mayores que la están pasando muy mal, así como hay otras que no, que es cierto, hay otras personas que no la pasan muy mal, pero el desafío está en eso, es como la democracia, digamos, todo el mundo vota a un partido gobernante, pero quedan otros que son la minoría que también hay que respetar y que hay que escuchar. Bueno, en esto es exactamente igual. Entonces, a mí me parece que es un desafío muy interesante el que tenemos por delante. Interesante, doctor. Si alguien tiene alguna pregunta, mientras yo voy formulando una para ganar la y aprovechar la presencia del doctor. Doctor Diego, usted ha manifestado hace un momento algo muy importante que yo quisiera aprovechar la oportunidad, referida a la formación y capacitación de las personas en el trabajo o en el trato de las personas mayores. Adolecemos nosotros de ese problema a todo nivel de Latinoamérica. ¿Qué opinión le merece de la necesidad de la formación de gerontólogos en todos los países? Mira, la formación de gerontólogos a mí es un tema que me interesa mucho, que vengo siguiendo hace mucho tiempo, porque hay una realidad, es una respuesta a una necesidad que hay. Eso es clarísimo. Ahora, lo que a mí me llama la atención es, por ejemplo, en el caso de México. Hoy en México tenemos aquí más de 13 universidades que forman gerontólogos. Pero son 13 programas de estudio, 13 currículas, que son muy diferentes entre todas ellas. No hay una acreditación universitaria, no hay una acreditación que tiene que ver con los contenidos mínimos que esas personas, que esos estudiantes deben cubrir. Hay algunas que tienen una orientación más psicológica, otras más sociológica y de intervención comunitaria y otras más sanitarias. En Colombia existen un par de universidades que las están dando ya hace mucho tiempo y tienen más solidez respecto de la formación. Y en Brasil, algo muy interesante que me ha sucedido porque me han invitado justamente porque me interesa, sigo este tema y he escrito sobre este tema, me han invitado de alguna manera no a mediar, pero como un experto externo por las tensiones que esto genera. ¿Qué quiero decir con esto? Como todos ustedes saben, las sociedades nacionales de geriatría y de gerontología, como la española, como la argentina, tienen dos brazos. El brazo médico, que es el brazo geriátrico, y el brazo no médico gerontológico, donde, por ejemplo, están psicólogos o psicólogas con posgrado, enfermeras con posgrado, trabajadores sociales con posgrado, expertos en marketing con posgrados, ¿no? Orientados a personas mayores. Y de repente aparece esta figura de una persona con carrera de grado con el título de gerontólogo. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ¿cuál es el análisis? Para las universidades esto es muy bueno porque es una fuente de ingresos. ¿De acuerdo? O sea, inventar una carrera nueva
y llenarla de estudiantes, porque hay una demanda, es muy buena. Pero a ver, no se ha hecho el estudio de lo que significa qué le va a ofrecer el mercado laboral a ese futuro graduado, que corre el riesgo de convertirse en un cuidador de lujo. ¿Por qué? Porque supongamos que yo soy el dueño de una cadena de residencias de personas mayores. Tengo 15 establecimientos que gerencio. Y yo tengo que buscar a alguien que me cubra los aspectos de la salud mental. Necesito un profesional de la salud mental. Y yo tengo dos ofertas. A mí me llegan dos currículos distintos. Tengo uno donde tengo una persona, por ejemplo, como Ruth, que es psicóloga, o como Avi, que son psicólogas y que tienen un posgrado en gerontología. Y después me llega otro currículo, por un lado, de un chico de 22, 23, 24 años con el título de gerontólogo. ¿A quién elijo yo? Creo que la respuesta está muy clara. Voy a elegir al psicólogo porque sé que el aspecto de la salud mental me lo va a cubrir mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estamos asistiendo a la formación de un nuevo perfil profesional sin tener una acreditación de los contenidos mínimos y de calidad de lo que significan capacidades, destrezas, habilidades que estas personas deben desarrollar, y tampoco sabemos qué les va a ofrecer el mercado laboral. Porque a mí me parece que invertir 4 años de estudio en una universidad con tiempo, con un pago, para después terminar siendo un cuidador de lujo, que es el riesgo que la mayoría de ellos tienen, me parece que es un precio muy alto a pagar. Porque hay algunos que seguramente, porque los conozco, abrirán sus centros de día, se involucrarán y trabajarán como cuadros técnicos. Por ejemplo, conozco gente en el DIF en Guanajuato, en Hidalgo, aquí en Ciudad de México. O sea, hay algunos de ellos que van a poder entrar en los estamentos, ¿no? Estatales. Por ejemplo, los brasileros se organizaron muy bien, la Sociedad Brasilera de Gerontología, porque abrieron su sociedad, y ellos lograron legalmente que la figura del gerontólogo entrara en el escalafón profesional. Y esto les da un marco jurídico muy importante, porque tienen cierta protección, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Yo creo que la gerontología es necesaria, pero tenemos que cubrir ciertos requisitos que todavía no se están haciendo. Pero también tenemos que entender que las necesidades que hay que cubrir respecto del cuidado y la atención de la dependencia en las personas mayores nos deben llevar a buscar otro tipo de figuras. Yo ese marco lo publiqué en la revista de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, en una carta al editor, donde para mí, yo creo que lo que tenemos que formar son personas con ciertas habilidades, con ciertas destrezas, que tienen que ser, digamos, en lo que epidemiológicamente se llama altamente sensitivos, sensibles, para poder detectar algo como, por ejemplo, nos pasa cuando vamos en un vehículo en la ruta. Cuando vamos manejando en la ruta y se nos prende una luz roja o una luz amarilla en el tablero, ¿qué hacemos? Entramos a una gasolinera, pues sabemos que algo puede pasar. Entonces nosotros necesitamos ese tipo de profesionales, que además tienen que trabajar en el nivel comunitario, tienen que estar metidos en la casa, en el barrio de esas personas mayores, porque son las que conocen y mejoran la capacidad de detección, mucho mejor que un enfermero, una médica, alguien que va cada 15 días, ¿no? Y esas personas son las que tienen que al mismo tiempo articular el nivel comunitario con el nivel formal de cuidados, que es el sistema médico, psicológico, asistente social, trabajador social. Y esas personas, nosotros las podemos, porque lo hemos hecho, porque está escrito, porque tenemos los programas para formar a esas personas se forman en 3 meses, en 2 meses, ¿de acuerdo? Y esas personas al mismo tiempo pueden ser rescatadas de situaciones sociales de vulnerabilidad, porque podemos utilizar de alguna manera, o podemos ofrecerles esta capacitación a personas desempleadas del barrio, ¿de acuerdo? O a los mismos familiares, porque ese es otro tema. No hay que olvidarse que como Estado uno puede ofrecer cosas, como sector privado uno puede ofrecer cosas, pero quien convive con la persona mayor, y en América Latina, donde apenas el 1-2% de las personas mayores están en residencias que pueden ser pagadas, quien convive es la familia. O sea, la persona mayor dependiente está en nuestras casas. O sea, vive con nosotros. Entonces tenemos que formar a esa familia, formar en cuidados básicos, y por supuesto, bueno, el Estado debería, como por ejemplo se hace en otros países,
establecer, por ejemplo, una nómina de pago. ¿Por qué? Porque la mayoría, el 80% de quienes cuidan son mujeres. Son mujeres que muchas veces deben dejar de trabajar, deben dejar de cuidar a sus hijos, deben dejar de estudiar, para estar ahí cuidando a sus padres, a sus madres o a quien sea. Entonces, vuelvo a esto. Yo creo que desde el punto de vista gerontológico hay una necesidad, y esto lo vengo diciendo ya en muchos congresos hace varios años allí en México, hay una necesidad de que las universidades se unan, acrediten los estudios y que hagan un esfuerzo colectivo para poder garantizarle a todos esos chicos, porque en general son chicos que terminan la escuela secundaria, 18 años, y se ponen a estudiar gerontología para que les garanticen, digamos, un marco que los proteja en el mercado laboral el día de mañana. Pero también necesitamos formar a nuestras familias, necesitamos formar a la comunidad, porque si no, no vamos a dar abasto. No vamos a dar abasto para cubrir las necesidades que implica el cuidado. Y acá yo sé que hay algunos de ustedes que seguramente han cuidado familiares directos. Y todos los que hemos cuidado sabemos lo que significa cuidar. Y ese es el gran desafío. Ese es el gran desafío de nuestra región, donde los países son desiguales, donde los gobiernos son pobres y donde todo recae en nuestra propia responsabilidad como familia. Bien, Mercedes, doctor, bueno, percibo que actualmente tenemos una dinámica social acelerada, producto justamente que estamos en un mundo ya hipercomunicado, ¿no? Esta comunicabilidad que hay a nivel mundial genera una nueva dinámica social mucho más acelerada, que sobrepasa todas las expectativas que presentan las políticas públicas. Es decir, las personas mayores están evolucionando a un ritmo acelerado, ante las cuales las políticas públicas se quedan cortas más bien. Es decir, por ejemplo, este avance, por ejemplo, en el dominio de la tecnología, no ha sido impulsado por el Estado, por ejemplo, acá en el Perú. Aquí en el Perú no ha habido ninguna promoción para la inclusión digital de ningún tipo, no ha habido. Y sin embargo, las personas mayores están avanzando constantemente. Es decir, hay una dinámica social que corre, que le lleva kilómetros de ventaja a las políticas públicas súper retrasadas, y eso es lo que estoy viendo ahorita, un desfase tremendo en la visión, ¿no? O sea, hay una falta de visión increíble. Entonces, es lo que yo más o menos he dado el concepto que se llama visión gerontológica. No tenemos visión gerontológica, ¿no? En lo que son las instancias del Estado, y que justamente eso de alguna manera se está dando a pesar de la falta de atención del Estado. A pesar de todo, las personas mayores están avanzando en un ritmo impresionante. Y incluso hay estudios que se están presentando, no sé si ha visto donde se ha comparado la funcionalidad con personas mayores de hace 30 años con las de ahora, y se dice que ahora la funcionalidad es mucho más, ¿no? Es decir que tampoco todavía, como se dice, persisten algunas concepciones totalmente atrasadas de ver, por ejemplo, el envejecimiento en caída, ¿no? Pero ya no, pues ya definitivamente hay tantos casos comprobados de personas que más bien tienden a mejorar con el paso de los años, que realmente ella refuta cualquiera de estos conceptos. Yo creo que nos estamos enfrentando ante una situación nueva en la cual todavía como que las personas no lo pueden conceptualizar. O sea, no entienden, no lo comprenden todavía lo que está ocurriendo. Entonces veo que ese desfase, ¿no? Sí, desfase, sí. Sí, hay varias cosas. A ver, Sí, lo primero, lo del cambio social. La realidad sí. es que la política pública suele ser mucho más lenta que el cambio social. Le doy un ejemplo. Cuando se empezó a hablar de los derechos de la niñez, fue a inicios del siglo pasado a consecuencia de lo que implicó la revolución industrial, donde metían a chicos de 8, 9, 10 años a trabajar durante 12 horas a las minas, a las industrias, con todo lo que ello traía. Y sin embargo, pasaron más de 40 años para que se promulgara la Convención Internacional por los Derechos de la Niñez. 40 años tardaron. Hoy estamos hablando de la Convención Internacional por los Derechos de las Personas Mayores. En América Latina, porque esto fue un esfuerzo que surge de América Latina, Chile, Argentina, Brasil,
fundamentalmente, que se extiende y que se aprueba en el año 2015, si mal no recuerdo, en la Organización de Estados Americanos, hoy apenas está ratificada por menos de la mitad de los países de nuestra región. Perú es uno de los países que todavía es increíble por los motivos que han esgrimido, ¿no? Porque, lo voy a poner en estos términos, parece que hablar ahí de sexo y de erótica en las personas mayores es mala palabra. Entonces, a Sí, ver, pues. estamos hablando de cosas que son muy básicas y que parece mentira que en el siglo XXI todavía Sí. los estemos cuestionando, ¿no? Y después, también hay otro tema que tiene que ver con lo que usted mencionaba, Luigi, con la dependencia. Hoy estadísticamente sabemos que el 30% de las personas mayores van a necesitar asistencia, van a estar en un estado de dependencia. Lo que no sabemos es, primero, si nosotros vamos a ser parte de ese 30% y cuándo nos va a tocar. ¿Y qué tipo de intensidad de cuidados vamos a necesitar? Vamos a necesitar. ¿De acuerdo? Porque si yo pienso, por ejemplo, en mi abuelo, que falleció a los 94 años, el hombre trabajó hasta los 92. Después se encargó de molestar a su mujer durante 1 año y medio, y cuando ya vio que no podía hacer lo que él quería, que era un callejero, decidió retirarse de la vida. Se sentó en un sillón y se dejó morir y se acabó. ¿De acuerdo? Entonces, todavía no sabemos cuántos de nosotros y de qué manera. Lo que sí sabemos es que claramente vamos a tener que trabajar, más que nuestros padres, más que nuestros abuelos, y no sabemos cómo, pero vamos a tener que trabajar, porque eso de la jubilación ya es un chiste del siglo XX, ¿de acuerdo? Entonces, me parece que son aspectos que tenemos que empezar a revisar y a pensar como sociedad. Y un punto más que preguntó Genoveva. La geriatría, la diferencia entre geriatría y gerontología. La geriatría es una especialidad médica. O sea, la geriatría depende pura y duramente de los médicos. Es una especialidad como la pediatría, como la ginecología, el diagnóstico por imágenes o la infectología. La gerontología es toda la especialización de personas mayores de aquellos profesionales no médicos, arquitectos, trabajadores sociales, psicólogos y demás. Es un momento donde el nivel de desafío es tan grande que necesitamos sumar distintos puntos de vista. Y les doy un dato. Hoy en nuestra región, en Iberoamérica, la sociedad más fuerte, más importante, la mejor organizada es la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Pero les voy a dar un dato. La Sociedad Española de Geriatría pegó este salto cuantitativo y cualitativo cerca del año 2003, 2002, cuando la presidenta de la rama gerontológica, Maite Sancho, decidió impulsar esta área. Y a partir de ahí creció y hoy es lo que es. ¿Cuál fue el efecto? Que los médicos, que yo no digo que somos cuadrados, somos cúbicos, ¿no? Porque somos tridimensionales. Bueno, los médicos españoles en ese momento armaron lo que se conoce como SEMEG, Sociedad Española de Medicina Geriátrica, que son 200 gatos locos, no son muchos más. Hoy la SEG, la de Geriatría y Gerontología, tiene un mailing de más de 25.000 profesionales. Entonces, yo creo, y lo digo como médico, que es necesario, y bueno, Ruth lo sabe perfectamente porque es parte de mi cátedra, pero mi cátedra en la Facultad de Medicina en Mar del Plata tiene un grupo médico, pero la tenemos a Ruth, que es psicogerontóloga, tenemos un médico una médica fisiatra, un trabajador social, una terapeuta ocupacional, ¿de acuerdo? O sea, es multidisciplinaria, porque así tiene que ser la atención y el cuidado de las personas mayores. Interesante el tema. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor? Porque yo tengo otra, pero de otro carácter. Doctor, sí, vamos a aprovechar el tiempo y la presencia también de Flora Proverbio, que está aquí. Algunos de nosotros escuchamos los programas que tienen ustedes, muy interesantes, relacionados al tema de la sexualidad en el adulto mayor. Es un tema que muy pocas veces se toca, es un tema que muy pocas veces se toca, o no se quiere tocar, o porque no se tiene la capacidad, o porque se quiere ocultar ese aspecto del envejecimiento. La verdad, yo los felicito porque son unos programas muy, muy educativos, ilustrativos, y en los grupos de adultos mayores con los cuales trabajo siempre los escuchamos, ¿no? Y discutimos, conversamos, dialogamos, y la verdad quería escuchar un poco sobre eso, ¿no? Bueno, yo creo que
Perdón, doctor. Además que me lo han pedido el grupo, ¿no? El grupo ha pedido que pidamos algo referido a eso. Bueno, ese es un buen punto, porque, a ver, un par de cosas. Todas las sociedades tienen temas de los cuales no se hablan. Y en nuestra sociedad este es uno de esos. O sea, parecería ser que imaginar la relación íntima, la erótica, entre dos personas mayores es algo que no nos permitimos, que nos da vergüenza. Que es algo loco. Exactamente. Y como yo suelo decir en mis conferencias, ¿no? Que tengo dos noticias muy importantes para darles. Una buena y una mala, ustedes sabrán cuál es, pero la primera es que las personas mayores cogen, follan, las personas mayores tienen intimidad. Y la segunda es que son todos ellos menos nuestros padres. Nuestros padres no, ¿no? Entonces, me parece que ese es un buen punto. El otro punto es, como usted decía, Mercedes, nosotros, y en esto Flora puede aportar, Flora coordina un grupo que se llama Plateadas, de muchas mujeres. Nosotros muchas veces elegimos los temas en base a lo que nos piden, y nos damos cuenta que este tema es un tema que da para muchísimo, que la gente nos pide, y que realmente no solo es divertido, sino que es muy interesante. Y yo, si me permiten, sumaría en la discusión también a Abigail, que como psicóloga ha trabajado mucho también el tema de sexología en las personas mayores allí en México, y es una persona que también estoy seguro que nos puede aportar. Así que, Flora, te paso a vos y después, si Abigail nos puede aportar algo, súper mejor. ¡Qué bueno! Y yo trabajo bastante con mujeres y una de las cosas que vemos, igual me parece que esto está cambiando, ¿no? Es como la otra buena noticia que suma a lo que decía Diego. Creo que esto está cambiando, este entendimiento de que las personas mayores tienen sexualidad y que la siguen ejerciendo. Creo que también es una de las cosas maravillosas de las redes sociales y la gente empieza a contar lo que le pasa y muchos tabúes o silencios se empiezan a desarmar. Con las mujeres mayores lo que pasa es que veníamos como de un modelo en el cual la función principal de las mujeres era ser mamá. Entonces, cuando una mujer ya deja de ser fértil, es como que, bueno, el mensaje que está por abajo es que deja de ser útil. Por suerte eso se está resquebrajando, no se terminó del todo, pero bueno, a medida que las mujeres somos relevantes en muchísimos más ámbitos, mujeres que trabajaron hubo siempre por necesidad, pero bueno, ahora las mujeres también trabajamos por placer, para tener nuestra plata, entonces a medida que empezamos a tener otros roles, bueno, puedo ser vigente como persona más allá de mi capacidad de reproducirme, y bueno, y eso se transporta a la sexualidad. Y también otra cosa que pasa con los hombres, a medida que estas mujeres se van adueñando de su cuerpo y de su deseo y van cambiando el relato, creo que también va cambiando el relato que está tan anclado en, no sé, un pene duro en la penetración, entonces la gente empieza como a explorar y a hablar de una sexualidad que no está tan anclada en lo genital, digamos, ¿no? Y yo lo que veo es que las mujeres empiezan a explorar un montón de cosas, de cursos de tantra, relaciones con otras mujeres, muchas fantasías. Y, bueno, es maravilloso. ¿Por qué, Flora? Cuando se cierra la fábrica... Se abre el circo. Se abre el circo. Me encanta. ¿No? Cuando se abre Interesante. las mujeres empiezan a probar cosas. Algo muy interesante que está pasando también es que está empezando a haber toda una industria de juguetes sexuales desarrollados por mujeres. De las grandes consumidoras son las mujeres de más de 50 años. Y los invito a que miren, hay un montón de marcas y la mayoría de los juguetes no tienen forma de pene, tienen otras formas para estimular un montón de cosas. Entonces, bueno, me parece que por abajo de todo eso, por eso el motor que impulsa el cambio de este relato es el cambio del rol de la mujer en la sociedad. Interesante, muchas gracias. Abigail nos iba a decir algo. En Argentina, el chivo, el corte comercial, ahí tienen el link para el podcast, que el capítulo de sexualidad es muy divertido, pero hay otros que seguro les van a gustar, y también pueden ver lo que hago con las mujeres, se los puse a todos en el chat. Gracias. Abigail nos tenía que decir algo. Buenos días, gusto de Buenos tener. días. Buenos días. Y ya, ahora sí ya me veo, ya estoy presentable. ¿Cómo estás, Abigail? Saludos.
Sí, respecto a lo que escuchaba ahorita, escuchar a Flora y a Diego hablar de estos temas, como ustedes bien lo saben, en Perú, por ejemplo, es distinto cómo se habla de esto. En México también. Todavía nosotros podemos decir que los argentinos son mucho más avanzados en ese sentido, en la forma de hablarlo, ¿no? En tocar estos temas. Hay sociedades que son todavía muy conservadoras, aunque sea solo de fondo o de forma, ¿no? Más bien de forma, porque en el fondo también tienen las mismas inquietudes, etcétera, pero no se habla. Y es un tema tabú también en muchos lugares. Así los escucho también a Flora, Diego, y digo, bueno, que allá también es un tabú y cuesta trabajo. Pero, por ejemplo, en países como México, en donde todavía la parte religiosa es muy fuerte, eso todavía permea generaciones de mayores que les cuesta mucho trabajo siquiera concebir la idea de que es permitido, aunque ellas tengan esos deseos, aunque ellas tengan esas ganas, todavía viene mucho esta cuestión de la represión. Entonces, de lo que tienen que hacer, de lo que ya no es permitido para ellos, de lo que por supuesto ya no les toca, porque muchos traen esas ideas de que como papás, como abuelos, pues esa etapa ya terminó, ¿no? Entonces que ya no deberían siquiera pensar en ello. Pero también está viendo este cambio, también está viendo este ajuste en donde se están dando permiso y lo están haciendo cada vez más. Aquí hay un tema que me gustaría tocar, porque recién lo platicaba con unos médicos, con unos ginecólogos, y es que se está dando un fenómeno en las mujeres de 50, 60 años de un aumento de enfermedades transmisibles, perdón, de sexuales, que son contagiosas. ¿En qué sentido? De que mucha gente pareciera que ya saben o que no saben más bien que hay muchas enfermedades que se transmiten o que piensan que al momento de que ya el único riesgo era el embarazo, empiezan a tener muchísimo vida más sexual sin protección, ¿sí? Entonces se está viendo este fenómeno de mujeres que están contagiadas cada vez más, por ejemplo, del virus del papiloma humano, ¿no? Me dice, pero me dice, no creas que es un aumento pequeño, está siendo un aumento realmente alarmante de muchas enfermedades que por lo menos en este cambio que está viendo, ¿no? Sobre todo en las mujeres, como bien decía Flora, en este querer explorar, en este querer investigar y probar demasiadas cosas, a lo mejor en el sentido de, bueno, ahora ya puedo, ahora me voy al otro extremo, y no en el sentido moralista, ojo, sino en la parte de que no hay este conocimiento de que tienen que tener un cuidado. Y entonces están diciendo que tienen mujeres de 60, 70 años con una patología, con grandes enfermedades que antes no se estaba viendo en esas edades. Y esos son temas que por supuesto no se tocan. Si de por sí a los jóvenes no se les quiere dar educación sexual, imagínate menos a las personas mayores, hablarles de que tienen enfermedades de transmisión sexual es como, ¿cómo? ¿No? O sea, no es posible si a esta edad ya no tienen relaciones. Y ahí está la prueba de que siguen teniendo contacto sexual, de que siguen teniendo actividad. Entonces, me parece que hay muchos temas que se derivan de esto, que tienen que ver con muchas cuestiones, pero es un tema que por supuesto está cambiando, se está hablando un poco más de eso y se está dando la permisividad. Ahora también tomando en cuenta que la sexualidad en sí es muy particular, es muy individual, aunque podamos hablar de manera general de ciertas cuestiones y actividades, es algo muy íntimo. Y desde ahí es muy complejo a veces que la persona lo externe o lo hable, porque además de que es íntimo, también hay una sexualidad, digamos, que es como muy secreta, ¿no? Hay una sexualidad de la que no se habla y que justamente tiene que ver con estas fantasías, con la cantidad de actividad o de parejas, etcétera. Y ahí son muchas aristas de las que se puede hablar, pero me parece que el mensaje está en que se está teniendo actividad, se sigue teniendo actividad y que es mucho más sano poder mencionarlo, hablarlo y en base a eso también resolver otras situaciones que se están presentando. Ahí, sumando a lo que dice Abigail, estoy viendo lo que escriben en el chat y pensaba también
cómo es de pesado hasta el discurso de los médicos a veces, ¿no? Que a las mujeres ya cuando tienen 40 y pico es, bueno, ahora vas a entrar en la menopausia, no vas a tener más deseo, vas a tener sequedad y ya está, tu vida se va a terminar. Y se acaba. Y acá estaban escribiendo, y cuando grabamos el capítulo ese de sexualidad en el podcast, hablábamos en un momento de todo el tema de la sequedad, los lubricantes, y la cantidad de mujeres que nos escribieron como diciendo que qué bueno, gracias por hablar de esto, por sacarle esa carga tan pesada, digo, porque bueno, finalmente es un producto que se vende en la farmacia, lo compras, listo, se terminó el problema, o sea, no había problema y hasta puede ser una escena divertida, ¿no? Pero como cuánta carga vergonzante se le ponen a los cambios que van sucediendo, bueno, los cambios que le pasan a los hombres con sus elecciones también, ¿no? Pero digo, la carga vergonzante que hay en el... A la mujer. Sí, la mujer y también a los hombres. Lo que pasa es que los hombres ahora por ahí pueden tomarse un Viagra y lo resuelven, pero digo, ese relato que hace como, bueno, tu cuerpo es feo y nadie lo va a desear, te van a pasar todas estas cosas y entonces ya el sexo no es para vos, o sea, como que requiere como digamos, como un poder sobreponerse a todos esos discursos para poder tener ganas de seguir explorando, ¿no? Sí, hay un tema, si me permitís agregar esto, que es muy fuerte y que tiene que ver con la medicalización de muchas situaciones que son fisiológicas, porque si hablamos, por ejemplo, del caso de la menopausia en la mujer, es una etapa más con alguna sintomatología, pero que, por ejemplo, podríamos establecer un paralelismo con la adolescencia, donde nos cambia el humor, donde nos cambia el físico, nos cambia la voz, nos salen pelos, nos salen granos, nos salen un montón de cosas, ¿no? Y sin embargo se ha medicalizado tanto, a punto tal que hoy hay especialistas en climaterio. Entonces, a mí me parece que tenemos que quitarle hierro, como se suele decir, tenemos que quitarle peso, tenemos que desdramatizar, reírnos más. A ver, yo no digo que hay mujeres que evidentemente la pasan mal en esta etapa, ¿de acuerdo? Porque sí, hay mujeres que sufren, pero es una etapa más. Y hay muchas otras que, como vos decías, Flora, y como lo estamos leyendo a partir de esos comentarios que nos llegan del podcast o inclusive en las lecturas, les recomiendo las lecturas de Ana Freixas en España, que es una gerontóloga feminista. La realidad es que para muchas mujeres se vive como una liberación todo esto. Y el gran problema que tenemos los hombres es, como decía Flora, es que todavía tenemos un pensamiento muy penecéntrico, digamos, ¿no? Pensamos que todo pasa por eso. Y realmente, miren, les voy a contar una anécdota. Cuando estaba preparando mi primer libro, De Vuelta, fui a ver a un señor que estaba en silla de ruedas en una residencia de larga estancia, un arquitecto de 87 años en ese momento. Y uno de los grandes dramas de su vida que tenía era que él había tenido a su esposa con una enfermedad discapacitante a lo largo de toda la vida. Y él la había cuidado, la había acompañado, la amaba porque era su mujer y era la madre de sus hijos, pero por ejemplo no podía tener intimidad. Y el señor tenía una amiga, tenía un amante, una pareja, pero que un amante, a ver, que le duró toda su vida, porque a los 87 años todavía seguían en contacto. Él ya había enviudado en ese momento. Entonces, en el medio de esta charla, le pregunté, le digo, mire, discúlpeme, le digo, pero ¿cómo es la intimidad suya con esta señora que tiene 87 años usted, que está en una silla de ruedas? ¿Saben lo que me contestó? Mira, Diego, mientras tengas una lengua y la sepas utilizar, maravilloso. Maravilloso. O sea, impresionante. Y uno lo ve a ese hombre en una silla de ruedas con 87 años y lo que menos se imagina que el señor, además de utilizar la lengua para hablar y para saborear platillos, la utiliza para otras cuestiones. ¿No? Entonces me parece que tenemos que cambiar un poco el foco y creo que gran parte de la responsabilidad social la tenemos nosotros, que nos dedicamos a esto, ¿no? Sí. Sí. El tema de la sanción social, de la sanción familiar, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? La forma como se nos ha educado, cómo se nos ha hecho ver el sexo desde cuando hemos sido pequeños. Todo eso genera toda una manera de comportarse frente a este aspecto de la vida tan importante y tan necesario, ¿no? Bueno, cumplí con las preguntas que teníamos pendientes. Luigi, no sé si tienes por ahí alguna pregunta para el doctor.
No, claro, yo tenía dos preguntas y también Porque ya vamos a ir concluyendo, para Luis. darme mi última pregunta, en todo caso, es que hay un concepto que el doctor Bernardini está desarrollando bastante, que es el tema de la nueva longevidad. Existe, o sea, digamos, una nueva tendencia tendremos una nueva visión del envejecimiento. ¿Qué podemos decir respecto a esto, doctor? Bueno, yo creo que hay varias cuestiones. Yo creo que primero, sí, hay una nueva visión y tenemos que abrir los ojos porque la realidad es que estamos teniendo menos hijos y estamos viviendo cada vez más. Por lo cual, cada vez hay más viejos y más viejas, en el buen sentido de lo que implica esta palabra en nuestra sociedad. Así que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, que me parece que estas mismas personas de hoy, que no se imaginaron mayores, porque muchas de ellas están viviendo más que sus propios padres o abuelos, se están enfrentando o se están encontrando con un mundo de oportunidades. Y esto lo estamos viendo, porque no hay más que ver los programas universitarios para los adultos mayores, la cantidad de inscriptos que tiene. Gente, mujeres, hombres que van a aprender un idioma, a manejar la computadora, a leer sobre literatura de algún determinado tipo, pintura, gimnasia, lo que tenga que ser, y que además facilita el contacto social. Entonces, me parece que esta es la realidad. Y la otra realidad es la siguiente. A ver, a las personas siempre nos gustó etiquetar. Etiquetar porque es más fácil. O sea, etiquetamos, le ponemos rótulos, pero las etiquetas y los rótulos no hacen más que clasificar y separar. Y cuando uno separa, no integra. Y lo que tenemos que hacer con las personas mayores de hoy es integrarlos. A mí me gusta hablar de una nueva longevidad porque la longevidad existió siempre a lo largo de la historia de la humanidad. Siempre hubo personas longevas. La diferencia que hoy estamos viendo es cuantitativa y cualitativa. Cada vez somos más las personas, o van a ser más las personas mayores, y cualitativamente estamos hablando de personas mayores que deciden vivir diferente su tiempo, dejando de lado algo que es administrativo, como el retiro, como la jubilación, que nos etiqueta como clase pasiva, como jubilados, como retirados. Estamos dejando eso que habitualmente se vinculó con un etiquetamiento social. O sea, uno se jubila administrativamente, pero también te jubilan socialmente. No sos más partícipe, no tenés más sexualidad, no, ¿de acuerdo? Entonces, me parece que eso es lo importante. Yo, sinceramente, vengo escuchando hace mucho, porque bueno, me gusta este tema desde antes de haberme recibido de médico y demás, y la verdad, siempre escucho tsunami, revoluciones, tormentas, y yo no sé qué tsunami, qué revolución ha traído cosas, no han provocado daño. Y tampoco me gusta eso de los nombres, porque los nombres son modas. Entonces a mí me parece que hoy lo que estamos viviendo es por primera vez un fenómeno que antes era un privilegio de unos pocos, hoy empieza a ser una sensación y una experiencia colectiva. Por eso a mí me gusta hablar de nueva longevidad, que tiene cosas muy buenas, también tiene desafíos, como los vimos, el cuidado, la dependencia, esos son desafíos muy serios que tenemos como sociedad. Pero a mí me parece que son mucho más las oportunidades que nos brinda. Así que yo quiero agradecer este espacio, esta invitación. Quiero agradecer a quienes han participado con las preguntas y también con las opiniones porque han enriquecido. Les vamos a compartir, ya sea los próximos episodios que vengan de los podcasts, les voy a compartir dentro de 14 días, sale mi próxima charla TED, que la hice allí en Querétaro, en México. Y yo creo que, no sé, sinceramente ya no sé si estamos todos conectados, pero si quieren que sigamos conectados en diálogos, a mí me pueden encontrar en mi página de Facebook, Dr. Diego Bernardini, sino en la página de Instagram. Allí suelo compartir, no sé, las conferencias, los escritos y todas novedades. Así que para mí ha sido un gusto muy, muy grande y bueno, quedo atento. Doctor, muchísimas gracias, doctor Diego. Ha sido una mañana muy interesante, de mucho conversar y mucho aprender. Igualmente agradecer a Flora, a Futi y a Abigail por haber estado con nosotros esta mañana compartiendo sus conocimientos y sus saberes. Muchísimas gracias. Para nosotros ha sido un gusto tenerlo a usted. Agradecer a todos los participantes, que han sido muchísimos. Dejo a Luigi. Sí. Bueno, ya... para el saludo ¿qué podemos decir, ¿no? De todo lo que se ha hablado? Realmente
tenemos que sacar muy buenas conclusiones. Yo creo que en medio de todos los problemas que existen también hay lugar para el optimismo, y eso es lo que hemos también escuchado el día de hoy, ¿no? O sea, avanzamos, como se dice, a pesar de todas las dificultades, ¿no? Siguen avanzando las personas mayores, el concepto de envejecimiento va teniendo ya, digamos, una visión más positiva, ¿no? O sea, ya, entonces yo creo que en ese sentido hay que simplemente acelerar un poquito el tema de políticas públicas, actualizarlo, y por otro lado, que las personas mayores sigan adelante como lo están haciendo hasta ahora, que está yendo muy bien. Okay. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias. Doctor Diego, muchas gracias una vez más. Cuídense Gracias. mucho. Un gusto grande y buen fin de Gracias. semana. Muchas gracias, doctor. Buen día a todos. Y recuerden algo, recuerden algo. ¿Ah? Cuando se cierra la fábrica, se abre el circo. Acuérdate, además, con la edad ya escoge uno a los animales que invita a ese circo, recuérdalo. Es cierto, No es cierto. Está No, bueno, pues sí. Luigi, por antes de cerrar, no queremos dejar de saludar a nuestra querida Normita Alonso, que el día de hoy está cumpliendo años. Para ella nuestro saludo. Sabemos que no está hoy día con nosotros porque está llena de invitados y recibiendo todos los agasajos que está siendo merecedora. Una gran persona, nuestra primera socia en esta red internacional de la Central Informativa. A ella nuestro saludo, nuestro abrazo, y a todos ustedes también. Tengamos un buen fin de semana. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Mercedes. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias por todo, está muy bonito. A la próxima semana tenemos la presencia del doctor Charles da Silva, así que los invitamos, por favor. Ya les estamos dando la invitación. Gracias, buen día. Hasta luego, Mercedes. Ya, preciosa, gusto de verte. Mi Silvia querida. Hola. Luigi. Ella no falta. Luego los iremos de reventón tú y yo con Genoveva y todos los que quieran. Oye, sí, yo creo que sí, nos llevamos a Karina. Bueno, vamos a Karina, que está con la chamarra con dando calor acá. Bueno, hasta la próxima semana a todos. Cuídense. Bye. Chao. Adiós, gracias. Buen día.